Buenas tardes, profesor. Soy Sebastián Pinto y junto a mi compañero Daniel Berríos conversaremos el día de hoy sobre los paradigmas de las relaciones internacionales. Hola Daniel, mira, me parece muy interesante que podamos conversar sobre este tema, pero primero me parece que es bueno poder contextualizar un poco esto y que me digas qué es para ti un paradigma. Hola Sebastián. Sí, mira, lo fundamental de un paradigma es que estos son capaces de proporcionar diferentes interpretaciones sobre lo que son las relaciones internacionales, además de que le prestan un soporte a estas mismas. Ahora, dentro de las relaciones internacionales pueden haber múltiples paradigmas, y esto no significa que uno sea más preponderante que otro, ya que las relaciones internacionales pueden ser analizadas desde diferentes puntos de vista al mismo tiempo, como por ejemplo el paradigma idealista y el paradigma realista. Claro, yo conozco el paradigma idealista, el que basa sus postulados en las ideas, en cómo deberían ser las cosas. Básicamente tiene una concepción positiva sobre la naturaleza humana en lo que son las relaciones internacionales y crean un sistema internacional que es movido por la cooperación y que busca el constante progreso en los estados. Como tú y yo sabemos, la naturaleza de las relaciones internacionales se basa en el conflicto y, según este paradigma, se resuelve en base a una negociación y a una resolución pacífica, alejado totalmente del uso de la fuerza o bien de la guerra. Este paradigma, entonces, lo que hace es sustentarse en el argumento de que los individuos buscan la paz por medio de las relaciones mutuas, perdón, dentro del panorama internacional. Aquí la diplomacia toma un valor súper importante porque sirve como medio para buscar la paz que te mencionaba y lo hace mediante principios éticos y también principios jurídicos. Mira, por otra parte, el paradigma realista es muy diferente a lo que tú me acabas de mencionar. El paradigma realista, en él hay que comprender que se mira las relaciones internacionales desde la realidad, en cómo son las cosas, y donde los estados persiguen sus propios intereses dentro de lo internacional. Carece básicamente de toda armonía entre esta relación de estados. Y el principal objetivo de esto es demostrar, mantener o buscar más poder. A diferencia del paradigma que tú planteas, no se reconoce una instancia superior al Estado, porque básicamente no existe una cooperación como tal si es que no hay un interés de por medio. Entonces, con relación a los conflictos, el realismo plantea que se solucionan con las guerras principalmente. De hecho, su mirada sobre el estado natural de los diferentes estados se basa en esto mismo. Y lógicamente, al estar sustentados en un contexto en que los estados se muevan solamente por interés, la política de fuerza será la dominante. Como tú ya podrás haber escuchado, sin duda es una visión pesimista de lo que son las relaciones internacionales. Pero en la práctica, Sebastián, ¿tú qué ejemplo me podrías dar sobre algún hecho o idea política y qué paradigma se puede visualizar en él? Sí, mira, un hecho, un ejemplo en verdad súper claro y apegado al idealismo son los 14 puntos de Wilson, que fue una declaración de principios para poder alcanzar la paz después de la Primera Guerra Mundial y que fue dictada por el expresidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, en 1918. Mira, principalmente lo que hizo fue llevar y adaptar la idea en verdad que tenía Estados Unidos en ese entonces al plano internacional. En el contenido de los 14 puntos habían temas de recuerdo de los derechos de los individuos, de seguridad colectiva, de reformas para poder garantizar de alguna forma la igualdad y la justicia, poder aumentar las libertades económicas. Hablaba también sobre la promoción de la autonomía territorial y también de la disminución del uso de armamento, porque se pasaba por un enfrentamiento bélico en ese entonces. Claro. Incluso en uno de sus puntos se crea una Asociación General de Naciones, que es desde donde surge lo que conocemos como la Sociedad de Naciones. Lo que te mencionaba se relaciona directamente con el paradigma idealista, porque lleva la conducción de los asuntos políticos y también sociales desde lo que considera como lo bueno y escapando un poco de los comportamientos reales. Lo que buscaba todo esto era que se tuviera un territorio apto para poder vivir y donde se garantizara también el bienestar social mediante todo lo contrario, el interés y la fuerza que tú me estabas describiendo sobre el realismo, sino que por la cooperación internacional, la transparencia y el derecho para poder generar este ambiente de paz que te mencionaba entre las naciones. Oye, sin duda, lo que tú me acabas de mencionar es un muy buen ejemplo, lo cual
nos permite concluir que no pertenece a un paradigma realista, básicamente por lo que tú mismo mencionaste. Los 14 puntos de Woodrow Wilson se convirtieron en una especie de insignia de lo que se conoce como idealismo hasta el día de hoy. La idea que plantea Wilson sobre que los estados deben cooperar entre ellos se convierte en una especie de antónimo de lo que es el paradigma realista. Además, esta percepción de una diplomacia fuerte y activa, además de multilateral, se contrapone totalmente a lo que expuse sobre el realismo. Pero si nos ponemos bajo la acérrima postura del realismo, los 14 puntos que plantea Wilson son completamente utópicos en la práctica, porque los conflictos entre estados no siempre van a ser cooperativos, ni mucho menos pasivos. Siempre va a haber un uso de la fuerza directa o indirectamente, especialmente cuando se niegue un acuerdo que haya de por medio. Y evidentemente esto es contrario a los principios que postulaba el expresidente estadounidense en la lógica de mantener este ambiente de paz en el panorama multilateral. Pero si nos vamos más allá y vemos el panorama actual, sabremos que los estados se mueven en base a lo que más les convenga. Y un vivo ejemplo de esto es Estados Unidos con su política exterior y las relaciones multilaterales que están llevando actualmente. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.